Tengan muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Y vamos a comenzar entonces con este ejemplo de la normalidad química. En la clase pasada hablábamos de que la normalidad química estaba relacionada a lo que es a una fórmula en la cual se encontraban equivalente en gramos y eso se dividía entre litros de solución, ya que hay una relación directamente proporcional entre la cuestión de la molaridad química con este aspecto también de concentración, pero referente a la normalidad química. Así que para arrancar, vamos a hacer lectura del ejercicio. Nos plantea encontrar la normalidad de una solución de hidróxido de magnesio, Mg o H2, que contiene 75 gramos de esta sustancia en 1.51 litros de solución. Claramente de que tenemos ciertos valores. Tenemos el valor de la fórmula química del hidróxido de magnesio, que también se le denomina leche de magnesia, que es un medicamento para reflujo gástrico y es un agente antiácido. También tenemos 75 gramos de esta sustancia del hidróxido de magnesio y también tenemos lo que son los litros de la solución que equivalen a 1.51 litros. Pues a partir de esos datos vamos a determinar propiamente el valor de la normalidad química. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para poder encontrar ese valor, primeramente debemos de saber y conocer el valor de la masa molar de la fórmula química del soluto, que en este caso es el hidróxido de magnesio. Como tiene este 2, significa de que hay dos átomos respectivamente del hidrógeno y también de oxígeno. Y únicamente tenemos lo que es un átomo de magnesio. Pues al hacer la operación, como vimos en la clase pasada de molaridad, que vamos a la tabla periódica, buscamos el peso atómico y en el caso de toda esta fórmula química, tiene un valor de 58 gramos mol. Esa es la masa molar de nuestra solución química. Pero ¿qué sucede con esta solución química y esta masa del soluto? De que este 2 representa a los radicales, que son electrones que están orbitando alrededor de la molécula OH. Y lo vamos a utilizar ya al momento de encontrar el peso equivalente. Pues vamos a comenzar con el primer paso, que es encontrar el peso equivalente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a emplear lo que son los gramos mol, que encontramos lo que es en este paso, y ya nos va a dar ese dato el ejercicio, y lo vamos a dividir entre los dos radicales. ¿Cuáles son esos dos radicales? Es este 2. Si la fórmula tiene 2 en el subíndice del paréntesis, significa que vamos a dividir entre ese número. Y en este sentido dividimos los 58 gramos entre los dos radicales y nos dará como resultado 29 gramos del peso equivalente. Ahora que tenemos ya el peso equivalente, vamos a pasar a encontrar el equivalente en gramos, ya que la fórmula nos pide ese dato. ¿Cómo vamos a encontrar el equivalente en gramos? Únicamente dividiendo lo que es los gramos de la solución, que ya nos da el ejercicio ese dato, que son 75 gramos, divididos entre 29 gramos. ¿De dónde salió el 29 gramos? Del primer paso, que fue encontrar el peso equivalente. Hacemos la operación de la división, 75 gramos entre 29 gramos, y al final nos dará el resultado de que el equivalente en gramos de nuestra solución de hidróxido de magnesio es de 2.58. Ahora que tenemos ese 2.58, vamos a pasar ya propiamente a la fórmula de la normalidad. Y la normalidad se representa a través de la letra N mayúscula. ¿A qué es igual la normalidad química? Al equivalente en gramos, que es este valor de 2.58 que encontramos en el segundo paso, dividido entre el volumen. ¿De dónde surgió el volumen? Del valor de los litros que ya nos proporciona el ejercicio. Hacemos la sustitución y nos queda 2.58 dividido entre 1.51 litros, nos dará como resultado 1.70 gramos sobre litro. Y este valor de 1.70 es ya propiamente resultado de la normalidad química. En otras palabras, eso significa de toda la solución que tenemos, los 1.51 litros de solución, 1.70 gramos por cada litro equivalen directamente al hidróxido de magnesio. Y de esta forma
resolvemos lo que son ejercicios referentes a la normalidad química. Así que abro el hilo de preguntas, comentarios referentes a la resolución del ejercicio, de los procedimientos, del paso para encontrar el peso equivalente, luego el equivalente en gramos y por último la normalidad química. ¿Alguna pregunta, duda referente al ejercicio? Muy bien, si está claro el ejercicio, vamos a pasar al siguiente, que es en cuanto a la fracción molar, que fue el otro contenido que estuvimos desarrollando dentro de la clase pasada. Este tema de la fracción molar es mucho más fácil y accesible la resolución de los ejercicios, ya que la fórmula implica menos procedimientos y así también menos datos. Tenemos lo que es el problema. Nos dice de que tenemos 2.57 moles de NaCl, que es cloruro de sodio, que se disuelven en 27.8 moles de agua. ¿Qué sucede? Tenemos lo que es, por una parte, los moles de soluto, que es de NaCl, y también los moles del solvente, que es el agua, que son 27.8. ¿Qué vamos a hacer con esos dos valores? Que vamos a encontrar lo que es la fracción molar del NaCl, que es el cloruro de sodio o la sal común. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de esta fórmula, la cual nos dice de que X representa la fracción molar y colocamos en el subíndice de la X la fórmula química de la sal, que es NaCl. ¿A qué va a ser igual la fracción molar del NaCl? A lo que es el valor de los moles de soluto de la sal, que es 2.57 moles, divididos entre el producto de la sumatoria de los moles de soluto que equivalen a la sal, que son 2.57 mol, más 27.8 mol, que es el valor del solvente, que es el H2O o agua. Hacemos la operación, sumamos 2.57 moles más 27.8 moles, nos dará como resultado un mol total de la solución de 30.37 moles. Pues ese valor vamos a pasar a dividir el 2.57 mol del soluto, que es de la sal, entre ese valor de 30.37 mol. Hacemos la operación y al final nos dará el resultado de que la fracción molar del NaCl es de 0.085. Y como vemos claramente, el resultado únicamente se expresa en números. No hay ninguna letra ni unidad representativa. ¿Por qué? Porque indica que es una fracción de las partes que están contenidas dentro de la solución total. En otras palabras, del 27.8 mol más los 2.57 mol, que nos dio lo que es un valor de moles totales de la solución de 30.37, de todo ello pertenece a nivel de fracción 0.085 a la sal. Y tiene sentido debido a que, como vemos claramente, la concentración de sal es muy baja con respecto a la cantidad de agua que tenemos. Únicamente cubre 2.57 moles versus la cantidad del agua, que es de 27.8 moles. Así que, ¿alguna pregunta referente a este ejemplo de la fracción molar? De los procedimientos para determinar el valor de X, la división, luego la sumatoria, hasta obtener propiamente la fracción. ¿Alguna pregunta referente al ejercicio? Siempre va a dar decimales la respuesta. En el sentido de la respuesta, sí. En general, los decimales siempre se van a presentar. Como es una fracción, será en el sentido de los decimales. Y tomaremos también, cabe aclarar, únicamente 3 decimales después del punto, ya que al realizar esta división de 2.57 moles entre 30.37 moles, dan más decimales. Va a 0.085, 89, pues de todos esos decimales que de después del punto, solo vamos a tomar los primeros 3 números después de dicho punto.
¿Alguna otra pregunta referente al ejercicio de fracción molar? Estos dos contenidos de la normalidad química y la fracción molar no serán evaluados dentro del examen. Para el examen, solo para hacer memoria y refrescar en cuanto a ese aspecto, vendrá sobre dispersiones químicas, sobre lo que es la parte de las unidades físicas de concentración y la molaridad. Yo en el transcurso de la tarde les voy a compartir un documento en el cual es un resumen de los aspectos más importantes de esos tres temas para que tengan ese documento de base para poder estudiar o de consulta al momento de realizar el examen. Bueno, si no hay más preguntas en cuanto a este segundo ejercicio, ejemplo sobre la fracción molar, vamos a pasar entonces al siguiente punto. Bueno, vamos a pasar entonces a lo que es la parte del foro virtual, pero antes de pasar al foro virtual, dentro de lo que es el abordaje del tema del foro virtual, ya está en el marco de la unidad 7 sobre enlaces químicos. Así que luego de que finalicemos la clase y en horas póstumas, vamos a rotular la unidad 7. Por razones del tiempo vamos a pasar a lo que es el foro virtual, ya que va a implicar más abordaje sobre ese aspecto en particular. Pero en cuanto a la unidad 7, luego les voy a compartir los datos para que podamos rotularla de forma tranquila, ya que de igual manera con la unidad, si me la hace decorada, de igual forma bien representativa, también vamos a ganar puntos, pero para las actividades, sea actividad individual o actividad integradora. Bueno, vamos a pasar entonces al foro virtual en razón del tiempo. El foro virtual, como les mencioné, es referente a los enlaces químicos. Este foro virtual consiste en cambiar en cierta forma la metodología y de igual manera por aquellos aportes que brinden referente a las respuestas a cada una de las preguntas que vamos a ir resolviendo, vamos a ganar automáticamente puntos para el examen. Así que el foro virtual lleva por título lo que es la importancia de los enlaces químicos y los electrones de valencia en la química. Tiene que ver con los tipos de enlace y también con los electrones que se encuentran en la última capa de cada núcleo atómico. Así que con base a este foro virtual vamos a estar desarrollando la actividad. Antes de iniciar les voy a comentar un poco la dinámica. En primer momento voy a habilitar lo que es el espacio para aportes voluntarios. Si tiene una respuesta posible a alguna de las preguntas, habilita su micrófono, bien levanta la mano y brinda su participación. Y de esa manera ya obtiene lo que son los puntos para examen. Si en dado caso se llega a un punto en el cual hay dificultades en cuanto a la participación, yo voy a tomar de los usuarios que están en línea, voy a señalar alguno y va a activar automáticamente su micrófono y brinda su aporte. Así que con base a esas dos modalidades vamos a trabajar el foro virtual y vamos a arrancar de lleno con lo que es la primera pregunta. Sí, dígame, el usuario 1GA levantó la mano. ¿Puedo responder la primera, profe? Sí, si me permite, solo hago lectura y me plantea su respuesta. Bueno, la primera pregunta nos dice de que cuál es la relación de capa de valencia en la formación de enlaces químicos. Solo para dar algunas ideas, la capa de valencia se refiere a los electrones que se encuentran en el último nivel de energía de cada átomo. ¿Y qué relación tienen con los enlaces químicos? Ahora sí, puede habilitar su micrófono y brindar su respuesta, por favor. Bien, según la teoría de Gilbert Newton Lewis, bueno, él propuso un diagrama de puntos y líneas alrededor de los símbolos de los elementos químicos ¿Sí? para representar los electrones de valencia de un átomo o compuesto químico, y le llamó estructura de Lewis. Es decir, que con ese diagrama Lewis representó la relación de capa de valencia en la formación de enlaces químicos. De igual manera, con ese modelo representó cómo se unen los átomos y concluyó que para que un compuesto esté estable, sus elementos deben complementar 8 electrones en su capa de valencia, ya sea compartiendo o transfiriendo sus electrones.
Para finalizar, la unión de átomos es un enlace químico, el cual puede ser iónico o covalente. Muy bien, muchas gracias por su aporte. Ahí tenemos algunas ideas referentes a cuál es la relación de la estructura de Lewis, que él plantea lo que son unos puntos que en la imagen aparece, que más adelante vamos a retroalimentar esa parte, pero que tienen relación lo que son los electrones, que están en el último nivel de energía, con el enlace y el tipo de enlace que se puede producir. Abriendo siempre el hilo de participaciones voluntarias, otro aporte referente a esta pregunta que podamos agregar o abonar. Habilitan su micrófono si tienen. Sí. Sería que la relación sería que los electrones de valencia son los responsables de formar los enlaces químicos. Muy bien, muchas gracias. Ahí tenemos también otro aporte referente a que los electrones de valencia, que es un término relacionado a la capa de valencia, generan los enlaces químicos. Así como tenemos el ejemplo de una solución química, el agua, para que ocurra, sus enlaces se producen por esos electrones de valencia. Muy bien, excelentes aportes. Y para retroalimentar los aportes mencionados, cuando hablamos de la relación de capa de valencia y la formación de enlaces químicos, la capa de valencia, para poder comprenderla, veamos esta imagen. Tenemos lo que es un átomo de cloro y tenemos lo que es su descomposición en la configuración electrónica. La configuración electrónica se realiza con base a un diagrama, que es el diagrama de Muller, y se descompone lo que es en estas letras, S, P, y cada letra tiene en la parte superior un número, sea el 2, el 6 o el 5, que indica la cantidad de electrones que se pueden encontrar en ese nivel de energía. Y como el cloro tiene 17, se descompone ese 17 en cada uno de los elementos con base a ese diagrama y nos queda de esta forma la configuración electrónica. Pero ¿qué sucede con la capa de valencia? La capa de valencia son los electrones que se encuentran en el último nivel de energía del núcleo atómico. Imaginemos el átomo y su núcleo con electrones alrededor como los planetas, alrededor del Sol, pero cada uno alejado o cerca del Sol. Pero en este sentido, los electrones de la última capa, que es la 3p5 y la 3s2, se suman esos dos electrones, 5 más el 2 del 3s, se nos hacen 7 electrones. Pues acá tenemos la representación atómica del cloro y claramente vemos lo que son los puntos de color morado, indican los electrones de su última capa del cloro y esos son los que se enlazan con los otros átomos. Para ser específico, con el sodio, para poner un ejemplo. Para formar la sal común, pues esos 7 electrones son los que se adhieren, se atraen con lo que es los electrones de valencia del átomo de sodio y genera lo que es el cloruro de sodio. Y la estructura de Lewis es esta representación. Se escribe lo que es el símbolo del elemento y alrededor se colocan lo que son puntos que representan esos electrones de valencia. Muy bien, excelentes aportes brindados respecto a esta primera pregunta orientadora sobre la relación de la capa de valencia en la formación de enlaces químicos. Para seguir abriendo siempre el hilo de participaciones y para que todos nos involucremos y ganemos nuestros puntos, la segunda pregunta nos hace la siguiente mención. ¿Cuál es la naturaleza del enlace iónico si únicamente aplica entre metales y no metales o de otra forma se puede representar un enlace iónico? Así que abro el hilo de participaciones para que puedan comentar y ganar sus puntos. Hola, profe. Sí, díganme. Pues en los enlaces iónicos se da entre átomos metálicos y no metálicos, pues porque la transferencia siempre va a ser permanente a electrones. O sea, esa transferencia de electrones es permanente y siempre produce una molécula cargada electromagnéticamente y esta transferencia electrónica se puede dar entre los átomos metálicos hacia los no metálicos. De igual manera, puede darse, se diera entre los que son
más negativos hacia los menos. Muy bien, excelente aporte, Mauricio. Ahí tenemos otro componente bastante relevante dentro de este enlace iónico, que es una palabra clave, que es el electromagnetismo. Tiene mucha relación con ello, con la ley de cargas y en especial con las partículas que están a nivel atómico, los aniones y los cationes. ¿Qué más nos pueden agregar los que aún no han brindado su aporte sobre esta pregunta? ¿Cuál es la naturaleza del enlace iónico? ¿Si aplica solo entre metales y no metales? ¿O sí? Sí, puede brindar su aporte. Cuando los dos se atraen la carga, los dos quedan unidos en un enlace iónico. Y en todos estos enlaces existe una transferencia de electrones entre los átomos. Muy bien, muchas gracias. Ahí tenemos otro aporte. Y cuando hablamos en efecto de este enlace iónico, y como bien han planteado, los electrones tienen mucha relación con este tipo de enlace. La palabra iónico proviene del término ión, y un ión se puede descomponer en dos tipos. Tenemos un ión positivo, que es el catión, y el ión negativo, que es el anión. Y cada uno de ellos tiene su propia naturaleza eléctrica y a partir de ellos es que se produce ese tipo de enlace. Para ejemplificar, veamos acá este proceso de reacción química. Tenemos lo que es, por una parte, un átomo de litio y en el otro extremo tenemos de flúor. Pero si vemos claramente, el átomo de litio inicialmente comienza con mayor carga negativa. Pero ¿qué pasa con el caso del litio? Como tiene lo que es un electrón en su último nivel, lo cede al flúor. Claramente se ve la flecha, cede un electrón más al átomo flúor y este llega a lo que son 8 electrones de valencia en su capa más externa. ¿Y qué sucede luego de que ocurre ese proceso en el cual pierde litio un anión? Se produce lo que es en el enlace químico debido a que el flúor se hace más negativo, adquiere mayor carga eléctrica negativa, mientras el litio queda positivo. Y como sabemos, polos iguales se repelen y polos diferentes se atraen. Pues acá pasa lo mismo, únicamente de que a nivel de átomos. ¿Qué sucede? El litio es positivo y el flúor es negativo, tiene mayor cantidad de aniones y se atraen. Y de esa forma se produce ya lo que es el enlace iónico, que aplica metales no metales, metales metales, y a partir de lo que es la carga eléctrica de cada uno de los elementos atómicos y su cantidad de aniones o cationes de estos elementos eléctricos, positivos o negativos, se adhieren o se repelen. Funcionan como un imán, prácticamente lo que es este enlace. Dependiendo de las cargas, así será la fuerza de atracción química. ¿Algún otro aporte que puedan mencionar referente a esta segunda pregunta para quienes no han participado aún? Muy bien, vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta para seguir abordando lo que son los tipos de enlace químico. Ahora tenemos lo que es la siguiente cuestión, que nos dice de que en el caso del enlace covalente se ocurre únicamente por electronegatividad y si eso produce fuerzas de atracción, así como los imanes, ¿qué se diferencia de los otros enlaces que ya vimos? Este tipo de enlace covalente. Así que abro el hilo de participaciones para quienes no han brindado su aporte aún y ganen de esa forma lo que son sus puntos para examen. Abro el hilo de participaciones voluntarias. Pero Muy bien. se podría decir que el enlace covalente es la fuerza de atracción que se establece entre átomos no metálicos de igual y diferente electronegatividad cuando comparten uno o varios pares de electrones de valencia para formar moléculas.
Muy bien, muchas gracias. Ahí tenemos otros aportes referentes a este tipo de enlace, pero referidos a la electronegatividad, que es propiamente carga negativa del átomo. Escuchamos más aportes referentes a esta pregunta sobre el enlace covalente. Yo, profe. Muy bien. El enlace covalente se da entre moléculas diatómicas con los siguientes átomos: H, Cl, I, F, Br, O y N. Los electrones del enlace permanecen en la densidad de ambos átomos que los comparten. Muy bien, muchas gracias. Y abonando lo que ya mencionaron, referente a este tipo de enlace covalente, este enlace se diferencia al enlace iónico porque emplea básicamente carga negativa. Por eso se llama electronegatividad, porque está rondando lo que es la energía en una carga eléctrica negativa. Solo es el poder de los electrones. Y para poner un ejemplo de cómo funciona este enlace covalente, veamos lo que es esta imagen. Acá vemos claramente la representación del enlace covalente que produce el agua que normalmente consumimos. ¿Qué sucede en el proceso de enlace? Para formar una molécula de agua, tenemos lo que es los dos hidrógenos individuales, cada uno respectivamente con un electrón, ya que son el elemento periódico 1, lo que indica de que tiene un protón y un electrón. Y un electrón de cada uno de los átomos se va a enlazar con los electrones que están en la capa externa del oxígeno, los electrones siempre de valencia. ¿Y qué sucede? Se adhieren lo que es a un electrón respectivamente, ya que el hidrógeno tiene un electrón, se adhiere a un electrón de esa capa externa del oxígeno. Vemos también el otro hidrógeno, se adhiere a lo que es a un electrón de esa capa externa del oxígeno y de esa forma se enlaza. A partir de lo que es el enlace de valencia que tiene relación con los electrones de valencia, se produce lo que es este enlace covalente. Y básicamente, en el caso de los hidrógenos, giran en lo que es en el último nivel de energía del oxígeno. Y de esa forma se produce lo que es la molécula de H2O. Pero cabe aclarar de que en el caso de este enlace, estos otros electrones que quedan libres pueden recibir otros átomos y de esa forma crear nuevas sustancias. Sin embargo, el límite será lo que son los electrones. Si otro elemento tiene, por ejemplo, el litio que tiene 2 electrones, va a ocupar lo que son 2 electrones más de la última órbita y solo nos quedarán 2 electrones restantes. Y este enlace covalente tiene esa limitante. Dependiendo de los electrones de valencia que tengan el último nivel de energía, así se va a producir lo que es el enlace químico. Y este enlace básicamente solo se produce por los electrones. En el caso anterior del enlace iónico vimos de que tiene relación el anión y el catión, el positivo y el negativo, pues acá solo ocurre entre los negativos, entre los electrones. Muy bien, excelentes aportes brindados sobre esta cuestión del enlace covalente y vamos a pasar a la siguiente cuestión, que es la pregunta 4, en la cual vamos a estar analizando ahora lo que es lo siguiente. ¿Cuáles son las características del enlace metálico? Como sabemos, los metales son fuertes, tienen alta durabilidad, pero ¿cuáles son las características de ese enlace metálico? Abrir las participaciones, muy bien. Yo, profe. Puede plantearlo primero Sara y luego la otra participación. Son tenaces, es decir, resisten grandes tensiones sin romperse. De igual manera poseen brillo metálico. Muy bien, muchas gracias. Ahora escuchamos el siguiente aporte. Sí, esto tiene otra característica del enlace metálico es que son sólidos a temperatura ambiente, excepto del cesio, mercurio y galio, que son líquidos. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, han mencionado algunas características, el brillo, así también ejemplos de metales,
como lo que es el bronce, el cobre, que son algunos casos en los cuales ocurre este tipo de enlace metálico, y también otros aspectos referentes a la composición molecular. Escuchamos un aporte más para pasar a la retroalimentación de la pregunta. ¿Qué más pueden mencionar, en especial los que no hemos participado aún, sobre este enlace metálico? ¿En qué se diferencia el enlace covalente y el enlace iónico? Sí, dígame. Profe, que estos enlaces metálicos no tienen atracción de uno o más electrones por más de un núcleo. Muy bien, excelente aporte, Mauricio. Ahí tenemos también otro aporte referente a lo que es este enlace metálico, en el cual no permite más de un enlace dentro de su núcleo. Y para abonar a lo que han mencionado, que han sido muy buenos aportes, cuando hablamos de las características de este enlace metálico, primeramente debemos de reconocer de que el enlace solo ocurre en los metales. Por ejemplo, el bronce, el cobre, el oro y la plata. Y acá en esta imagen tenemos una representación de ese enlace. Tenemos una placa de plata. ¿Y qué sucede con esa placa de plata? Que se le golpea con lo que es un martillo. Y como sabemos, la plata le podemos dar forma. Es maleable, puede tomar la forma que incluso se venden anillos o cadenas, como también es dúctil. Lo podemos hacer en forma de hilo u otro material conductor. ¿Y qué sucede con la plata y sus enlaces iónicos? Pues el enlace metálico ocurre siempre a través del protón y el electrón, se atraen, sin embargo, es un enlace en el cual el proceso químico está menos en movimiento. En otras palabras, cada uno de los enlaces entre los iones de la plata se encuentran de forma aislada. Bien podemos golpear con el martillo una parte de la placa y asimismo cortar o tener lo que es esa porción de la placa, y en esa porción irán los enlaces que se encuentran dentro de ella. Y de esa forma, el enlace puede permanecer siempre unido y asimismo puede estar deslocalizado en cuanto a los iones positivos y los iones negativos. De igual forma, esa característica hace de que los metales tengan su consistencia, sean duros, por este tipo de enlace que no se encuentra en movimiento, están más unidos entre sí, son enlaces que tienen alta fuerza de atracción, y de esa forma podemos comprender de que en el caso del enlace metálico se encuentran aislados lo que son los iones positivos y negativos, y asimismo el enlace es de los más fuertes que existen. Aparte del enlace covalente y iónico, el enlace metálico es el que presenta mayor fortaleza en cuanto a su fuerza de atracción. Y claramente vemos, y imagino que la mayoría hemos tenido la experiencia o hemos observado, de que cuando se golpea lo que es algún metal, y puede ser con un martillo que tenga una base también metálica, se calienta tanto la zona donde golpeamos como también el área donde recibe el golpe la base del martillo. ¿Por qué sucede eso? Porque al golpear estamos excitando, estimulando los iones positivos y negativos de ese metal. Y de esa forma vemos claramente de que se resiste lo que es al golpe, al moverse lo que es el ion, porque están más unidos entre sí, y únicamente que cortemos lo que es una porción de ese metal, vamos a llevar ahí lo que son los iones. De otra forma, será bien derretir el material, llevarlo a su punto de fusión, o bien hacerlo en forma de vapor, llevarlo a su punto de ebullición. Y de esas dos formas podemos romper un enlace metálico, porque como les mencionaba, dentro de la naturaleza son los enlaces más fuertes que existen. ¿Alguna pregunta referente a esta pregunta o aporte? Aparte de los mencionados. Muy bien, si no hay más aportes, comentarios referentes a esta cuestión, vamos a llegar entonces hasta esta pregunta 4 sobre el foro virtual
Para quienes ya participaron, automáticamente ya tienen sus puntos para examen. Y en cierta forma felicitarlos, ya que los aportes han sido bien elaborados y de igual forma bien planteados. Así que por esa parte ya cuentan con sus puntos. Y de igual manera, solo recordar, para ir ya finalizando lo que es la sesión, vamos a rotular la unidad 7 y vamos a responder estas 4 preguntas en su cuaderno, para que nos quede en cierta forma como un material de estudio del tema del foro virtual, y de esa forma vamos a completar esta parte del foro. Y también con respecto a la clase que mencionaban en la anterior sesión, es de llevar también el apunte de la clase de normalidad y así también de fracción molar para llevar siempre la secuencia. Así que no sé si tienen alguna duda, pregunta referente a la sesión de este día. ¿Hasta cuándo nos va a dar para resolverlo? En el transcurso de la tarde pueden hacer la publicación del producto, de los escritos, de las preguntas, más la rotulación de unidad, y así también la clase, o a más tardar el día de mañana. Pueden hacerlo en el transcurso del día, no hay problema alguno. ¿Alguna otra pregunta referente al foro, a la actividad de ahora? Muy bien, si no hay más preguntas, vamos a cerrar entonces sesión. Muchas gracias por su asistencia, agradecerles por sus aportes y asimismo ya les voy a compartir los documentos para que avancemos en las partes escritas de la actividad. Así que tengan un buen día, lleno de éxitos, muchas bendiciones y nos vemos hasta una próxima sesión. Que tengan un buen día y buen provecho por si acá se almuerza.